No, por favor, gracias a usted. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, hablábamos al principio de la posibilidad, y de hecho así salió la información, de que en esta etapa se habilitaran los shoppings y alguna actividad al aire libre por parte de los gimnasios. Eso finalmente no sucedió. ¿Por qué? Bueno, en realidad nosotros, como venimos diciendo, tenemos una epidemiología en la ciudad de una curva que viene descendiendo lenta y paulatinamente, pero todavía está con un número de casos rodeando los 800 o 900, es un número todavía alto, y estamos trabajando intensamente con la implementación y el fortalecimiento de las políticas públicas, que son rastrear, testear y aislar, de un lado, y por el otro lado la construcción de aprendizaje ciudadano de cómo cuidarnos. Claro. Dentro de ese aprendizaje está en llevar aquellas actividades que ya están todos esperando para poder hacer y tienen necesidad de hacer, llevar todas las que se puedan en el espacio público. Y si vos revisás todas las medidas que se activan ahora, se sigue intensificando, como vinimos la vez pasada, las actividades en el espacio público. La única salvedad al respecto que estás preguntándome concretamente es, con los gimnasios lo que hemos trabajado es la posibilidad de hacer actividades en terrazas, parques, lugares públicos abiertos, que actualmente lo pueden hacer, y lo que estamos discutiendo es cuál sería el momento, la metodología, los modelos seguros para poder hacerlo en espacio cerrado, porque vos sabés que hay suficiente información al día de hoy que el virus potencialmente en lugares cerrados, mal ventilados, puede quedar en el aire flotando, y eso en un lugar de actividad física sería extremadamente riesgoso, ¿no? Sí. Ministro, ¿qué pasa con, recién nos preguntábamos mientras repasábamos qué es lo que se puede y qué es lo que todavía no, el tema de la natación, por ejemplo, es un deporte individual? Bueno, sí, por supuesto. Lo primero es que como todavía la temporada no está, hay mucha actividad de natación en lugares cerrados, sobre todo calefaccionados, húmedos, que son un tema que hay que tomar muchísima precaución, con lo cual seguramente será un tema de debate en las próximas semanas en la medida que el clima acompañe más y se pueda hacer de una manera más abierta, ¿no? O sea, todavía no. En los lugares cerrados todavía no. Bueno, justamente mi pregunta entonces tiene que ver con esto, Fernán. ¿Qué pasa con los teatros? Digo, Broadway anunció que recién van a abrir los teatros en mayo del 2021. ¿Nosotros también tenemos que pensar más o menos en esa perspectiva? Bueno, nunca hay que comparar temporalmente lo que pasa en Europa y lo que pasa aquí, porque estamos en dos temporadas totalmente diferentes y en momentos históricos de la epidemia totalmente diferentes, ¿no? Sí. Lo que nosotros decimos al día de hoy es que la ciudad aún no está para actividades a puertas cerradas o lugares cerrados mal ventilados de un número de personas que sea significativo, más de 20, 30 o 35 personas. Por eso es que en los lugares cerrados intentamos todavía no activarlos y hemos sí permitido a partir de ahora las actividades en el espacio abierto, como bien ustedes comentaron. Aclaro Ahora, sí, perdón. que la pregunta es porque cada uno defiende su fuente de trabajo, ¿no? Que digo, hay un montón de personas que trabajan en cada ámbito y porque quizás parece un poco superficial hablar de teatro. No, de para esas nada. cuestiones. No, para nada, no lo tomo de esa manera porque yo entiendo que hay tanto dolor, tanto daño y tanta frustración con esta pandemia que todos tienen razón en pedir lo que necesitan. Es decir, ese para mí no es un tema de debate. Nosotros como gobierno y yo como ministro de Salud tengo que ir ordenando con un criterio epidemiológico todas las necesidades de la población, ¿no? Que además sobrepasan por lejos la actividad económica, tienen que ver también con la salud afectiva y emocional, tiene que ver también con otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Así que es un tema súper complejo. Totalmente. Que cada semana lo vamos discutiendo uno a uno, que siempre hay criterios, hay gente que está de acuerdo y otro que no, en el orden que vamos, pero nuestro orden es bien claro. Vamos, todo lo que se pueda llevar al espacio público se lleva al espacio público, inclusive con un enorme esfuerzo del Estado de la ciudad, redireccionando, reorganizando el espacio público para poder darle respuesta a todo el mundo, pero todo junto no se puede hacer aún. Totalmente. Y un poco para completar mi respuesta anterior es, acá hay que saber muy bien o entender muy bien lo que ha pasado en Europa porque es un aprendizaje para nosotros. Claro. Esta es una enfermedad que hace una primer ola, que si luego uno pierde el comportamiento social y permite lo que llaman los espacios o los encuentros supercontagiadores, los lugares donde se pueden contagiar de grandes volúmenes de personas, rápidamente la enfermedad rebrota y uno tiene una segunda situación. Lo que tenemos que hacer es aprender a cómo descender esta primera curva en la ciudad y hacer todos los esfuerzos para mitigar o evitar una segunda curva, y eso tiene que ver con los lugares cerrados. Ustedes estuvieron hablando hace un rato al respecto. Hay que evitar los lugares cerrados, hay que evitar los lugares donde está mal ventilado. Esos son los lugares donde se contagian grandes volúmenes de personas y son de mucho riesgo. Quirós, lo que tiene que ver, a ver, se acercan
las fiestas. Cuando uno ya se acuerda, ya las tenemos acá. Hay mucha expectativa acerca de qué va a pasar, de cómo vamos a poder juntarnos con nuestros seres queridos, si va a poder ser en una casa. Bueno, Lo que estamos viendo, una cosita me quedó. Lo que estamos viendo hasta ahora es que siempre se da un estadio al aire libre y después se pasa al estadio en el espacio cerrado. Digamos, puede ser que con las reuniones sociales en casas nos encontremos con el mismo panorama, que primero se habilite, por ejemplo, la terraza o un balcón con terraza y después un living, por ejemplo. Podría ser así, eso va a depender muchísimo de la evolución epidemiológica. Vos sabés que depende muchísimo de qué circulación comunitaria exista en ese momento. Nosotros estamos buscando un primer estadio de descender de los 600 casos promedio por día y un segundo estadio mucho más seguro para descender de los 200 casos por día, ¿no es cierto? Depende en qué franja de casos por día estemos en ese momento, pero no tengan ninguna duda que vamos a buscar alternativas para que las familias puedan festejar las fiestas con sus seres queridos, con ciertos límites de acuerdo a la situación en que estemos en ese momento. Bien, ¿qué pasa con los shoppings? Que también era una de las cuestiones que parecía que volvían y de repente se dio marcha atrás. Bueno, el shopping era uno de los primeros caminos que habíamos decidido tomar en lugar cerrado. ¿Y por qué shopping en lugar cerrado? Básicamente porque tiene una relación de volumen aéreo muy alta, porque todos los shopping tienen techos muy altos y tienen mucha ventilación. Segundo, porque tienen mucha capacidad de controlar la cantidad de gente que entra y que está dentro en algún momento determinado. Y tercero, porque las personas que entran habitualmente al shopping hacen una actividad y salen, es decir, no están mucho tiempo dentro. Entonces, el tiempo de estadía dentro del lugar, el volumen de aire que tienen y la capacidad de control que existe son tres determinantes esenciales para ir liberando los lugares cerrados. Y este era uno de los primeros para liberar. Hubo cierto diálogo entre el jefe de gobierno, el gobernador y el presidente, y decidieron esperar unos días, analizarlo en los próximos días. Me parece que es un tema de una cuestión de ir dialogándolo en los próximos días, pero decididamente es el lugar primero en términos de seguridad que uno puede avanzar, ¿no? Fernán, ¿y cómo vamos a lograr que la curva baje si la circulación comunitaria sigue de la misma manera? Justamente lo que yo te estaba diciendo al principio, ¿no? Hay dos elementos esenciales. Primero, seguir intensificando el rastrear, testear y aislar, que la Ciudad de Buenos Aires lo hace cada vez más intensamente. Yo mostré el otro día información de cómo estamos aumentando la cantidad de diagnósticos de asintomáticos. Eso quiere decir que el rastreo está siendo muy intenso y muy eficaz. Y del otro lado, el aprendizaje ciudadano. Ustedes comentaban recién alguna cuestión del comportamiento dentro de ese lugar tan catastrófico que ocurrió la desgracia, ¿no es cierto? Pero sí, además de la desgracia que ocurrió, estaban incumpliendo un conjunto de normativas que hacen también a la pandemia. Entonces nosotros tenemos todos que aprender el comportamiento. De la combinación de la construcción de ciudadanía de un lado y del otro lado del trabajo del Estado, lo que estamos viendo en los últimos meses y medio está bien a la vista. Hemos ido liberando actividades y a pesar de eso la curva va bajando. Eso es porque la gente va aprendiendo y nosotros vamos intensificando las políticas, ¿no? ¿Empezamos muy pronto la cuarentena? Que esto es lo que todos nos preguntamos. No, yo no estoy de acuerdo con esa mirada, porque aquí hay una cuestión que es importante. Es cuando se puso la cuarentena en la ciudad, y yo solamente voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco bien, ¿no es cierto? Cuando se puso la cuarentena en la ciudad, el R de la ciudad era 2.2. Entonces algunas personas dicen, pero había poquitos casos. ¿Por qué no la pusieron cuando había muchos? Es que con un R 2.2, en 3, 4 o 6 semanas tenés un pico de casos en la curva. Entonces no es porque la relación es logarítmica, no es lineal. Entonces yo creo que lo que se decidió en aquel momento, desde la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, fue absolutamente apropiado. La discusión para mí más profunda es, dado que se puso una cuarentena precoz y la curva se aplanó y se alargó en el tiempo, que es lo que estábamos buscando que ocurra, ¿cuál era la mejor estrategia para ir desandando las medidas? Y yo en ese sentido defiendo muchísimo la política de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido una insistente actividad de desandar las medidas en el momento que pudimos y de cerrar las medidas en el momento que correspondía. Ese para mí es el camino que deberíamos haber andado y que de hecho en la ciudad lo tuvimos, ¿no?